Un pelado santafesino que vive en Miami tiene el superpoder de irritar al 80% de la población argentina con su sola presencia, aumentando instantáneamente ese malestar al 95% cuando intenta, en vano, balbucear alguna idea interesante, haciendo olvidar injustamente que se trata de un prócer histórico del fútbol argentino, cuya humanidad es querida y valorada en Inglaterra y en España, que Diego Armando Maradona manifestó que jugaría su único mundial como entrenador con él y con otros 10 compatriotas cualesquiera acompañando, que rompió la internet con sus heroicos factos, que talló en corazones una de las frases más emotivas de la historia de este deporte guanaco y que formó parte regular del mejor equipo de la historia, el Barcelona de Josep Guardiola. Así que sentate y prendete un pucho, que esta es una historia con mucho sacrificio y recuperación, con algunos poquísimos goles y con mucha ingratitud, cuya definición en el diccionario de la Real Academia Española indica el desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos, siendo sinónimos conceptos como la falta de lealtad, la desafección o el desconocimiento de favores o ayudas. Se define como la cualidad de ser ingrato, es decir, no corresponder con agradecimiento a lo que alguien ha hecho por uno. Hoy, en 1000 jugadores de los que no te hablan Davo, la Cobra y el pelado de qué pelota Gerson que tenés que conocer antes de volverte angelito, te contamos la historia de Javier Alejandro Mascherano, el jefecito. La historia se pone power a mediados de 2003, cuando en medio de los festejos por la obtención de la apertura frente a Racing de Avellaneda, a los 12 minutos, el jefe Leonardo Astrada hace algo parecido a rematar al arco y acto seguido se da media vuelta y se retira del fútbol. Automáticamente, el histórico volante central se quiebra y se larga a llorar, ya que estaba transitando con lógico dramatismo el secuestro de su señor padre. Y por supuesto, también quiebran en llanto sus compañeros de equipo y todo el Monumental, pero no por la suerte del progenitor del jefe, que spoiler fue liberado sano y salvo, sino porque nadie sabía quién cazzo se iba a poner ahora la camiseta número 5 del millonario. La solución la sabía el entrenador gallina, Manuel Pellegrini, y también el resto de la Argentina, Javier Alejandro Mascherano. Un pibe que ya era una leyenda de las selecciones nacionales juveniles, donde había brillado en el Sudamericano y en el Mundial Sub-17 de 2001, que había sido sparring de la selección mayor en el Mundial de Japón-Corea, apareciendo en el informe de color de la eliminación frente a Suecia, lo que auguraba tiempos oscuros. Y que en el verano de aquel 2003 comandó a los pibes de Tucali en el Sudamericano Sub-20, donde fue el capitán de la primera selección argentina que dio una vuelta olímpica en el centenario de Montevideo, y eso presagiaba buenos tiempos. Pero bueno, toda esa data también la tenía el entrenador de la selección argentina, Marcelo Bielsa, quien primerea al chileno y al resto de las gallinas e inesperadamente hace debutar a la promesa con la casaca mayor del albiceleste el 16 de junio de 2003 en un amistoso frente a Uruguay por la inauguración del Estadio Único de La Plata. El encuentro sale 2-2 y el juvenil volante inicia de manera notable uno de los goles nacionales convertido por Diego Milito, pero también se manda una muy linda cagada en el arranque del primer gol charrúa convertido por Javier Chevantón, siendo así una certera premonición de su carrera con la selección mayor, una muy grosa de cal y otra muy grosa de arena para el Masche. Pero el dato sustancial es que Javier Mascherano es casi con certeza el mejor jugador de la historia planetaria en debutar primero en la selección mayor y luego en algún equipo de liga. Si sabes de alguno mejor, ahí abajo están los comentarios, papá. A los pocos días, por fin, Mascherano debuta para River Plate. Y déjame decirte que nunca vi nada igual. Porque así como está la foto del hijo de Fabián Vena, que es más parecido a Fabián Vena que el propio Fabián Vena, o está la foto del hijo de la Pulga Rodríguez, que es más parecido a la Pulga Rodríguez que el propio Pulga Rodríguez, ver al santafesino correr, recuperar o tocar la pelota hacía automáticamente recordar al recientemente retirado jefe Leonardo Astrada. Y por esa sincera y casi insólita e improbable sensación, la de volver a ver en versión joven a un jugador recientemente retirado, recibió
como herencia el apodo del viejo capitán pero en diminutivo, Jefecito. Su primer torneo coincidió con un River Plate vomitivo al mando de Manuel Pellegrini y antes que finalice aquel Apertura 2003, Mascherano se fue a los Emiratos Árabes Unidos con la selección para disputar el Mundial Sub-20. Y como Carlitos Tevez se había bajado de aquel torneo mandando a la selección a la puta que los parió, los de Núñez también quisieron bajar de la competición a Fernando Cabenagui y al Jefecito para que jueguen las instancias definitorias de la Copa Sudamericana, aduciendo que corrían peligro por los quilombitos que había en Irak. Finalmente, Pekerman y Tocali se pusieron firmes y ambos jugadores viajaron a Oriente Medio. Eso sí, el 13 de diciembre fue arrestado Saddam Hussein poniendo mega picante a toda la región. 48 horas después, Argentina quedó eliminada al perder contra Brasil en semifinales y en una operación relámpago a las 72 horas y después de salir en un avión de la ONU, Javier Mascherano estaba en el estadio La Unza de Arequipa para enfrentar al Cienciano de Cusco en la segunda y definitoria final del segundo torneo continental de relevancia. River perdería la final por 1-0 y de esta manera se erigiría el primer peldaño de frustraciones internacionales de Mascherano con cualquier camiseta de mayores de índole nacional. Porque claro, con los juveniles la cosa sería diametralmente opuesta. En el verano de 2004, el Jefecito fue el capanga de la Sub-23 que ganó el Preolímpico de Chile, barriendo a todos sus rivales y promediando aquel año ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, con aquel equipo de Marcelo Bielsa que no recibió un solo tanto en todo el torneo. Además, conoció la gloria nacional al ganar el Clausura 2004 en aquel River de Leonardo Astrada completamente olvidable, pero campeón al fin, con un Mascherano con un nivel superlativo, lo cual lo llevó a pasar al Corinthians de Brasil a mediados de 2005 en una de las negociaciones más turbias y oscuras que se recuerden jamás. Pero claro, entre medio hay un elefante en la habitación, la Copa América de Perú 2004, pero mejor vamos a dejar las Copas América para después. Javier Mascherano sigue hasta mediados de 2005 en un River Plate que andaba a los tumbos y se despide en una victoria por 3-0 sobre Huracán de Tres Arroyos, donde tanto hinchas como protagonista estaban mega emocionados y con promesas de amor eterno, de llevarse en los corazones y de volver a reencontrarse en el futuro. Ja, ja, ja. Y bueno, ¿quién no dijo pavadas románticas cuando apenas tenía 20 años? Déjame de hinchar las pelotas. Nunca imaginé una despedida así y sinceramente a mí me emocionó mucho porque creo que la gente me brindó mucho más de lo que yo le pude dar. Que no te querés ir al Monumental, no, porque hace rato que estás atendiendo a todos los periodistas. No, creo que es la última vez, ya he mirado bien todo, así de que bueno, uno se va dentro de todo tranquilo porque bueno, hoy se consiguió un triunfo importante para el futuro de River. En Corinthians, el Jefecito se reúne con Carlitos Tevez y está en el plantel que en 2005 ganó el Brasileirao. Pero más allá de las suplencias, las lesiones y este pisotón a Echimundo, su paso por Brasil es recordado por 3 hechos. Primero, cuando el viejo y querido Edilson Capecchinia le tiró unas magias y lo mandó directamente a la escuela. Segundo, cuando jugó por la Libertadores contra River en el Monumental y se fue expulsado por meterle una patada a Marcelo Gallardo, despertando sospechas y suspicacias. Y tercero, cuando se peleó con el máximo ídolo histórico del Corinthians, Marcelinho Carioca, sobre quien tengo este videazo en mi canal. Así que seguime para verlo. Soy Siriaco A. López, la A es de Alejandro, que acá te dejo algunos extractos de aquella histórica y adictiva pelea. Marcelinho Carioca y Mascherano se desentenderam dentro de campo. Boa, boa, boa! ¡Concha de tu madre! La concha de tu madre. A vos te digo. Vamos, más que. ¿Qué tanta, Yo no tengo carril. A mediados de 2006, Mascherano, en compañía de Tevez, inicia su trayectoria europea y ambos recaen asombrosamente en el West Ham United. Pero claro, acá hay otro elefante en la habitación, el Mundial de Alemania 2006. Pero mejor vamos a dejar los mundiales para después. En los Hammers, al Mache le va horrible y juega 7 partidos con una impresionante estadística. Perdió los 7. Además, su entrenador, Alan Pardew, manifestó que no lo ponía porque no lo conocía, dando las insólitas claras que el manager
Schumacher no había visto ni siquiera la Copa del Mundo. El jefecito se fue de ese diminuto equipo sin ni siquiera poder conocer a los Iron Maiden. ¡Garrón! Así que a los 6 meses se reunió de forma clandestina con el técnico del Liverpool, Rafa Benítez, y así llegó a un destino más acorde con sus condiciones. En la ciudad de The Beatles, el jefecito se acomoda rápidamente compartiendo el mediocampo con Steven Gerrard y Xabi Alonso, y apenas 6 meses después de su arribo, juega su primera final de Champions League, la cual pierden frente al Milan por 2-1 con 2 tantos de Pipo Inzaghi. Después se mantiene durante otros 3 años en altísimo nivel, y si bien su equipo no ganó absolutamente nada, fueron grandes animadores tanto de ligas como de copas, y eran de los favoritos de muchos al momento de jugar al FIFA. Entre medio, Mascherano gana su segunda medalla olímpica con la selección sub-23 en Beijing 2008 y, quieras o no, se erige en el panteón de deportistas nacionales, en un pedestal que comparte con Emmanuel Ginóbili o Luciana Aymar, entre otros. Pero claro, acá también tenemos otro par de elefantes en la habitación: la Copa América de Venezuela 2007 y nada más y nada menos que el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero bueno, vamos a dejar todo eso para más adelante. A mediados de 2010 llega la coronación y el reconocimiento a tanto esfuerzo cuando se suma al para muchos mejor equipo de la historia, el Barcelona de Guardiola, donde el propio entrenador catalán se rinde ante sus condiciones, generosidad y sacrificio. Lo utiliza como volante o como defensor y no tiene reparos en poner al argentino como ejemplo ante el grupo y también frente a la prensa. La rueda de respeto, reconocimiento y consideración continúa con Tito Vilanova, Sergi Roura, Tata Martino o Luis Enrique. Con los culés, el Machi gana una catarata de títulos, 19, varias ligas, Copas y Supercopas españolas, 2 Champions League, Supercopas europeas y 2 mundiales de clubes, el de 2011 y el de 2015. Y precisamente es en este último torneo cuando se agrava aún más la relación entre el jugador y el público argentino, ya que no saluda a los seguidores de su cuna deportiva, River Plate, quienes habían cruzado el planeta para alentar al millonario y para llevarle algo de cariño al jefecito. Pero no solo eso, ni siquiera los mira, ni tiene ninguna palabra de ninguna índole, nada. ¡Hijo de puta, pesetero! ¡Y la concha de tu madre! Todo gracias a River, Mascherano. Mascherano se olvidó de la gente, ese hijo de puta ese. ¡Mi huevo! ¿No tienen gente? ¡No se olvida! Decirle que venga a saludar a la gente, ese hijo de puta. ¡Es horrible! 30.000 personas. ¡Es horrible! La ruptura entre Mascherano y River Plate es instantánea y parece definitiva. Encima, hay que sumarle el resto de chimichurri que nos queda en la mesa: las Copas Américas de 2011, 2015 y 2016, y los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, pero lo vamos a dejar todo para dentro de un ratito. Con 2 niveles menos de rendimiento, a comienzo de 2018, Mascherano se va a robar algunos dólares a China, como toda persona de bien, donde se pone la camiseta de Levi Fortune, y durante un tiempo se le pierde el rastro. A comienzos de 2020, regresa a la Argentina para jugar en Estudiantes de La Plata, pero apenas aparece en una docena de partidos. Llega la pandemia y el encierro es clave para que se termine retirando y dando la conferencia de prensa de despedida con menos aura de la historia. Y ya que estamos con el menos aura, hablemos de la selección. La trayectoria de Mascherano en la selección la divido en 2 grupos, el deportivo y el conductual. Dentro del deportivo hay 2 subgrupos, uno que arranca en su primera convocatoria y se extiende, a mi criterio, hasta la finalización de la Copa América Centenario de 2016, donde el jefecito dejó todo en la cancha, se superaba torneo a torneo y sentíamos, con el diario del lunes erróneamente, que era cuestión de tiempo hasta que dé alguna vuelta olímpica. Fue lo mejor, sin dudar, de la selección en todas las Copas Américas que disputó y en los mundiales de Alemania, Sudáfrica y Brasil. También hay que incluir la Copa Confederaciones de 2005 y, no menor, las eliminatorias, donde Argentina pasó las de Caín varias veces, pero Mascherano siempre fue un baluarte de confianza por personalidad, por carácter y también por lo que aportaba con la pelotita. Tuvo una mala Copa América 2011, es verdad, pero fue apenas un torneo entre tantos. Acordate lo que sintió el país con el "hoy te convertís en héroe". Acordate cuando rompió el internet con los matchfax, como este. Cuando Graham Bell inventó el teléfono, tenía 3 llamadas perdidas de Mascherano. O como este, Mascherano pasa al lado de una estrella fugaz y la estrella le pide un deseo. O como este, a Mascherano le das un Nokia 1100 y te manda un WhatsApp. Claro, estas cosas hoy no generan nada. Lo que a mí sí me generó fue cuando se fue expulsado en eliminatorias por pegarle una patada a un camillero. Eso es grosso, que te echen por pegarle a un externo, no cualquiera. Por otro lado, y también dentro de lo deportivo,
consecutivo, tenemos las eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018, donde dentro del caos que era la selección, el jefecito, que ya había perdido varios niveles de aquella categoría extraordinaria, solo aportaba más hastío y malestar, siendo su ojo negro en Rusia la mejor síntesis de este periodo mega oscuro. Y después, dentro de lo conductual tenemos el primer periodo, donde Mascherano solo destacaba dentro de la cancha a otro periodo que inició con estas palabras de Diego Armando Maradona. Todos igual. Yo digo que Mascherano y 10 más. Bueno, coincidimos, Diego, lo he dicho al aire acá varias veces. Mascherano y 10 más. Mascherano y 10 más. 10 más. Después de esas palabras del Pelusa, el jefecito siempre se mostró como un líder negativo, desconfiado y caracúlico, que veía al periodismo como un enemigo en todos los casos y que además mandó a cerrar las cortinas del micro en Brasil 2014 para que el plantel no salude a un mar de argentinos que les había ido a hacer el aguante, incluido miles de niños. Tampoco es menor su incidencia negativa sobre Messi, a quien relegaba de protagonismo e incidencia sobre el grupo con el pretexto, bien intencionado o no, de que se trataba básicamente de un nene genial al que había que proteger de seres humanos malos y oscuros, cuando Messi ya era un treintañero mega millonario que estaba grabado en la historia de la humanidad para siempre, que además ya tenía 3 hijos y quien se reclamaba y a quien le reclamábamos un liderazgo maradoniano dentro del campo de juego, cosa que la Pulga consiguió al torneo siguiente sin Mascherano. En conclusión, Mascherano héroe, mufa o cringe, yo tengo que decir que todo eso junto, y eso es lo bueno de este deporte y de estos personajes que nos acompañaron durante un gran lapso de nuestra vida, que los vimos en las excelentes y en las malas, en las genialidades y en las burradas, que los amamos y nos dieron vergüenza de la buena, porque si vas a matarlo ahora en los comentarios, recordá que estamos hablando de un bicampeón de oro olímpico, y si le vas a tirar alguna buena, acordate de las caras de ojete y cómo insistía hinchaba las pelotas por seguir en la selección cuando estaba más que jubilado. En definitiva y de corazón, gracias por todos estos años, Javier Alejandro Mascherano, y por favor, no vuelvas nunca más. Desde Mar del Plata, mejor ciudad de la existencia, los saluda el papá de Diego Armando, Siriaco A. López. Y ya que llegaste hasta acá, dale, suscríbete, mete un like y compartilo. Así me compro bocha de cosas lujosas para mí y para el bebé. Dale, que quiero ver qué clase de Mascherano sos. Besos para todos, hermano. Haces un asado y tenés que invitar a 3 personajes. ¿A quién elegís? Al Papa Francisco, a la Madre Teresa y a Gandhi. Haces un asado y tenés que invitar a 3 personajes. ¿A quién elegís? Al Papa Francisco, a la Madre Teresa y a Gandhi. Haces un asado y tenés que invitar a 3 personajes. ¿A quién elegís? Al Papa Francisco, a la Madre Teresa y a Gandhi.